Vamos a trabajar cocientes notables de la forma x a la n menos a a la n dividido x menos a. ¿Qué quiere decir? Que los cocientes notables en el numerador, los términos deben tener el mismo exponente y que al escribir cada término en la forma potencia, la base debe ser la misma para los denominadores. Y la respuesta es esto lo que nos va a salir, en un momento les explico. Este cociente notable siempre será divisible si cumple esta condición. Siempre es divisible entre la diferencia de sus bases si n, quiere decir que si los exponentes, en este caso n, es par o impar. Tenemos un cociente donde los términos en el numerador tienen exponentes iguales y además es número par. Este numerador será divisible exactamente entre este denominador. ¿Por qué? Porque estos dos términos están escritos en la forma potencia y tienen las mismas bases con el denominador. Por lo tanto, vamos a efectuar este cociente notable. ¿Cómo nos va a quedar la respuesta? Y es aquí donde entra esta forma que tenemos acá, la respuesta. Quiere decir que el exponente del primer término de nuestra respuesta será una unidad menor a esto, ¿sí? Eso es lo que indica n menos 1, ¿sí? Que al dividir, digamos, x a la cuarta dividido x, sabemos que se restan los exponentes, entonces aquí me va a ir la respuesta como x elevado al cubo. ¿Y cómo va a quedar el signo? Los signos siempre quedan positivo. Cuando aquí es menos, siempre es positivo. Vamos a colocar acá más. ¿Y cómo va a quedar nuestro segundo término? Copiamos la x nuevamente, el primer término, que sería x, y seguimos disminuyendo una unidad. Si aquí es x al cubo, vamos a disminuir una unidad más, que sería x al cuadrado, y aquí inmediatamente nos tiene que aparecer el segundo término. En este caso el segundo término es y. Por lo tanto, ¿con qué exponente voy a colocar y? En el segundo término con un exponente 1, y a la 1, pero no se escribe. Y así sucesivamente vamos a ir disminuyendo entonces de 1 en 1 el exponente de la variable x y vamos a ir incrementando de 1 en 1 el exponente de la variable y hasta llegar a un exponente n menos 1, hasta llegar a 4 menos 1, en este caso hasta llegar a y al cubo. Y que x llegue hasta x a la 0 cuando ya no se escribe la variable x. Entonces vamos a escribir x a la 1, pero no se escribe. Y aquí sería y al cuadrado más, como aquí ya tenemos x a la 1 y x a la 0 no se escribe porque x a la 0 es igual a 1, entonces no vamos a escribir. Y aquí colocamos y al cubo. Esto sería nuestra respuesta. Vamos a analizar esto. El cociente tiene la forma x a la n menos a la n dividido x menos a. ¿Por qué? Porque los numeradores tienen el mismo exponente. En este caso el exponente es impar, ¿sí? Y como están escritas en forma, digamos, de potencia, las bases de los términos en el numerador es exactamente el mismo que contiene el denominador. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a seguir en la fórmula x n menos 1. En este caso n es el exponente 7 y 7 menos 1, entonces la respuesta aquí va a ir m a la sexta, ¿sí? Porque 7 menos 1 nos da 6, más acá m, porque en este caso la x es el primer término, pero ya aplicando en un ejemplo, pues el primer término es m y restamos 2 unidades del exponente 7, en este caso sería 5. Prácticamente se va a ir disminuyendo de 1 en 1. ¿Y qué vamos a hacer para la variable x? Pues aquí aparece el segundo término, en este caso que es la variable x. Y seguimos acá, copiamos m a la cuarta, lo vamos a ir disminuyendo de 1 en 1 y vamos incrementando de 1 en 1 para la variable y al cuadrado más m al cubo, x al cubo más m al cuadrado, x a la cuarta más m x a la quinta más x a la sexta.
Algo muy importante acá, si usted se da cuenta, en cada término la suma de los exponentes es 6, ¿verdad? Es una unidad menor a esto. M a la sexta, M a la quinta, con X si sumamos los grados absolutos, en este caso los grados absolutos de cada término es 6, porque 5 más 1 nos da 6, y 4 más 2 nos da 6, 3 más 3 nos da 6, 2 más 4 nos da 6, 1 más 5 nos da 6 y 6, ¿verdad? Este es otra característica que debe tener nuestra respuesta para estar seguro. Por lo tanto, esta es la respuesta para el inciso B. Ahora tenemos el caso cuando el denominador es una suma. ¿Qué va a cambiar acá? Simplemente va a cambiar los signos, van a quedar alternados: más, menos, menos, más y menos. Cuando existe este caso y el exponente es par, cuando n es par acá y el signo es contrario, o sea, siempre acá en el numerador es menos y este es más, siempre va a ser divisible, ¿verdad? Siempre es divisible si n es par, ¿verdad? Solo va a ser divisible cuando los exponentes son pares. Y aquí tenemos ejemplo A. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a expresar estas cantidades o cada término como una potencia, de manera que sea idéntica con el denominador. El 625 podemos escribir como una potencia de 5 a la cuarta, ¿verdad? 5 a la cuarta menos x a la cuarta, de manera que sea idéntico con el denominador. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿verdad? 625 es igual a 5 a la cuarta. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar esta forma que tenemos acá usando esta fórmula que tenemos al final. Vamos entonces a copiar el 5 y dice acá el primer término, en este caso es 5 y el segundo término es x, ¿verdad? En la fórmula dice el primer término se va a disminuir, ¿verdad? En una unidad el exponente original. En este caso 4 menos 1 nos da 3. En este caso quedaría 5 al cubo y el signo va a ser menos. Para el segundo término colocamos 5, seguimos disminuyendo, 5 en este caso al cuadrado. Aquí va a aparecer el segundo término. El segundo término en este cociente es la x. En este caso quedaría 5 al cuadrado x más, seguimos disminuyendo, 5 a la 1, pero no se escribe, y aquí sería x al cuadrado, ¿sí? Vamos a seguir escribiendo hasta que el segundo término tenga el exponente una unidad menor a la original. En este caso sería x al cubo, ¿sí? Y ahí terminaría. No podemos seguir más porque aquí dice que es n menos 1. Lo único que hay que hacer acá, vamos a desarrollar la parte numeral. Vamos a escribir acá 5 al cubo nos da 125 menos 5 al cuadrado nos da 25x más 5x cuadrado más x al cubo. Esta sería la respuesta para este caso. Vamos con el siguiente ejemplo. Como cada término ya está escrita como una potencia y revisamos que los exponentes sean pares. Si son pares, por lo tanto la división sí es un cociente notable porque el signo es contrario, es menos más, ¿verdad? Siempre debe cumplir esto, menos en el numerador y más en el denominador. Aquí sería m a la 7 porque se va a disminuir una unidad el exponente original. Y aquí sería menos m a la 6 y aquí aparece la n más m a la quinta y n al cuadrado más m a la cuarta n al cubo más, perdón, aquí más menos más menos más m al cubo n a la cuarta menos m al cuadrado n a la quinta más m n a la sexta menos n a la séptima. Ahí está la respuesta.
Tenemos cociente notable en el caso 3. Cuando el cociente tiene la forma x a la n más a la n dividido x más a, y donde n es impar. La respuesta nos va a quedar con los signos alternados. El primer término siempre es positivo y el último término siempre es positivo. Y los términos que van en medio siempre quedan alternados. Si eso cumple, siempre va a ser divisible. En este caso, x está escrita en forma potencia, pero el 32 debemos escribirla en su forma potencia. X a la quinta más 32 como una potencia, pues sería el 2 elevado a la quinta, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 nos da 32, entonces 2 a la quinta. Dividido, copiamos x más 2. Teniendo ya de esta forma, aplicamos la fórmula. El primer término va a tener un exponente, una unidad menor al original, en este caso x a la cuarta. El segundo término va a ser negativo, x al cubo, y aquí en el segundo término va a aparecer el segundo término del cociente original, en este caso el 2 por 2, ¿verdad? Porque siempre se multiplica. Más x al cuadrado por 2 al cuadrado. En este caso, menos x por 2 al cubo más 2 a la cuarta potencia. Ahora solo nos queda desarrollar la parte numérica del coeficiente. En este caso sería x a la cuarta menos 2, lo vamos a mover antes de la variable, sería 2x al cubo más 2 al cuadrado nos da 4. Copiamos el 4 antes de la variable y copiamos x al cuadrado menos 2 al cubo nos da 8. Copiamos 8 antes de la variable y más, en este caso, 16. Vamos con el siguiente ejemplo. Copiamos el primer término y restamos una unidad al exponente, que sería 8. Colocamos menos el segundo término, que sería m a la 7, y en este segundo término debe aparecer el segundo término original del cociente, en este caso es n, y así seguimos, más m a la sexta n al cuadrado menos m a la quinta n al cubo más m a la cuarta n a la cuarta menos m al cubo n a la quinta más m al cuadrado n a la sexta más m n a la séptima más n a la octava. Vamos a revisar los signos: más, menos, más, menos, más, menos, más, y aquí sería menos. Y eso sería la respuesta.